Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos a una edición más de Es más complejo, este programa en el que intentamos desgranar y darle un poquito de contexto a esas cuestiones que por ahí nos atraviesan en el día a día o que escapan a la coyuntura, pero que están ahí y que tratamos de entenderlas nosotros, que las entiendan ustedes. Hoy vamos a abordar un tema sensible que, valga la redundancia, es sobre temas sensibles. Vamos a hablar de servicios de inteligencia, vamos a hablar de los organismos de inteligencia. ¿De la Argentina? No, del mundo en general, incluyendo a la Argentina. Para comenzar, cuesta encontrar un punto de inicio en la historia respecto de los servicios de inteligencia. ¿Por qué? Porque espiar es una de las costumbres humanas más antiguas de la que se pueda tener registro. Siempre existieron personas que podríamos tratar de o de operadores, o que juegan para el enemigo, o que son topos, como decimos en la jerga de forma habitual. Pero cuando hablamos de las primeras redes de organización, tenemos que apuntar a los primeros países expansivos, a los primeros imperios. ¿Por qué? Porque cuanto más grande y más culturas se integraban a un imperio, más grande tenía que ser la red de personas que llevaban y traían información. Entonces es en el Imperio Romano donde vamos a encontrar una institución blanqueado con presupuesto y coordinación de una red de personas que llevaban y traían información sensible dentro del Imperio Romano, sensible para la estabilidad de Roma. Si un general se estaba acercando, un general enemigo se estaba acercando con sus tropas, si había riesgo de ataques de lo que los romanos llamaban por generalidad bárbaros y que podían ser cualquier pueblo fronterizo, fueron los romanos y principalmente en la época imperial romana, en la época de la República, antes no. Ahora, cuando hablamos de instituciones dedicadas al servicio de inteligencia, ya no es solamente una cuestión de investigadores que practicaban inteligencia espiando, como podría ser la Scotland Yard en el siglo XIX en el Reino Unido. Hablamos de inteligencia hacia el exterior, pero permitida, legalizada, institucionalizada, con escuela. Tenemos que transportarnos al siglo XX y puntualmente a los conflictos mundiales. Cuando las guerras dejan de ser de un país contra el otro y pasan a ser multilaterales, guerras globales, en las cuales hay alianzas de un lado, alianzas del otro, y todos son potenciales enemigos, los servicios de inteligencia empezaron a florecer en el mundo. La CIA nace a finales de la Segunda Guerra Mundial, es establecida en la década del 50 por el pavor a las operaciones del comunismo ruso en Estados Unidos, con todas las secuelas que eso tuvo. En Estados Unidos no tienen un gran recuerdo de las políticas aplicadas por la CIA para espionaje interno en los Estados Unidos. Y al meterse con Hollywood quedó grabado para la posteridad, porque hubo un montón de actores que cayeron en la mala por ser señalados de comunistas o por tener amigos comunistas o un pariente comunista o por alguna vez haber dicho algo a favor o cercano a una idea que pudiera ser calificada de socialista en la década del 50. Pero los actores eran famosos y podían, en todo caso, manifestar su voz. De ahí para abajo, solamente en Hollywood cayeron en desgracia guionistas, músicos, directores, todo lo que formaba parte de la industria audiovisual. Y eso era Hollywood. Imagínense qué le quedaba a un obrero de una fábrica. Y todo para llegar al punto de que eso tenía que ser de puertas para afuera, y lo hacían de puertas para afuera. El tema que la CIA surgió, pero también surgió la KGB, que era más antigua, con otra denominación, mucho anterior, incluso al nacimiento de la Unión Soviética. Ya venía del zarismo. Podemos decir que el servicio de inteligencia soviético es uno de los pocos que viene del siglo XIX y uno de los más antiguos del mundo, más allá de los cambios de nombres, las prácticas, ya van a ver en instantes nomás, las prácticas se siguen manteniendo. En cuanto a la Argentina,
La Argentina también siempre tuvo tareas de inteligencia, grupos de inteligencia en distintas fuerzas, pero sin una coordinación. Hasta que en el año 46, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, se crea la CIDE, pero no la CIDE con S, la CIDE con C. Era la Coordinación de Información del Estado. La idea era tener una oficina que centralizara los distintos grupos de inteligencia para coordinarlos, sino que se pisaran unos sobre otros. Ese es el lado buenazo de la versión. La versión del otro lado va a decir era un organismo que creó Perón para perseguir opositores. Y hay una tercera versión militar que dice, bueno, era el organismo que creó un general del ejército para poder disponer de los informes de inteligencia de la Armada y de la Fuerza Aérea. No importa. Es el origen, para esto no importa. En esa época, calculo que los que vivieron en aquellos años les debe haber importado y bastante. Pero es el origen de la CIDE. CIDE con C. En 1956, ya en la dictadura de Aramburu, se convierte en servicios de inteligencia del Estado y más que coordinación pasa a ser una agencia en sí misma que disponía de información de todos lados. Estados Unidos no vivió un golpe de Estado ni vivió una dictadura militar, pero las operaciones hacia el extranjero de la CIA influyeron, hicieron que la Guerra Fría fuera solamente para la Unión Soviética y Estados Unidos y que hubiera puntos calientes o hotspots a lo largo de todo el planeta. Pero en el caso de la Argentina, tener un servicio de inteligencia con tanta coordinación y tanta disponibilidad fue copiado el modelo de presupuesto y de control del Estados Unidos, o sea, un presupuesto que solamente conocen un grupo de personas muy puntuales de una comisión bicameral, que también tienen y deben guardar bajo código, bajo una pena de prisión, deben guardar el secreto de las cosas que conocen. Acá no tuvimos eso durante varias etapas desde el 46 en adelante. ¿Por qué? Porque hubo dictaduras militares y disolución del Congreso en el medio. Tuvimos la dictadura del 66 al 73, del 76 al 83, ya solamente con esos dos periodos, en esos dos periodos no hubo control de ninguna bicameral sobre el servicio de inteligencia. Entonces, tener un modelo copiado de Estados Unidos existiendo una dictadura en el medio era complicada. No guardamos los mejores recuerdos, en todo caso, de cómo funcionaban los servicios de inteligencia, aunque obviamente eran tapados en el horror por lo que llevaban a cabo las Fuerzas Armadas, con complicidad o no de los servicios de inteligencia. Evidentemente, a través de los juicios que fueron sucediendo tras la vuelta de la democracia, hubo tareas bastante coordinadas. Ahora, en la actualidad en los Estados Unidos existen 16 agencias de inteligencia distintas. 16. Muchas son para el extranjero, algunas son para el interior. Si usted cree que en Argentina nos parece exagerado lo que hacen los Estados Unidos, lamento informarle que en Argentina, más allá del Servicio de Inteligencia del Estado, cada fuerza policial tiene su grupo de inteligencia para las tareas de prevención e investigación criminal. No son propiamente espías, pero en lo que tiene que ver con la inteligencia criminal, cada fuerza policial tiene la suya. ¿Quién las controla? ¿Cómo se controlan? Es tema de otro debate y cada provincia tiene su legislación al respecto y hay una ley nacional que impide que cualquier ciudadano sea espiado porque sí. Respecto a el resto del mundo, bueno, el top 5 de agencias internacionales de servicios de inteligencia, es difícil hacer un ranking, pero el top 5 sigue siendo integrado, obviamente, por los Estados Unidos, el Mossad, los herederos de la KGB, el Servicio de Inteligencia Británico, el MSS chino y el MI5 británico. Ahora, en los Estados Unidos puntualmente, hay un cuestionamiento que empezó a surgir muy fuerte cuando hubo una suerte de escándalo nacional. Cuando se crea en la NSA una nueva coordinación de seguridad nacional en materia de inteligencia y empieza a sospecharse con muchas investigaciones periodísticas de que estaban espiando a cualquiera, por las dudas, y con el temor y la justificación de todo lo que había pasado con las Torres Gemelas. El mejor ejemplo de la situación de cuánto dinero se gastaba y el respeto que recibía esa agencia frente a lo que gastaba, lo pueden encontrar en esto que quedó para la posteridad y los invito a ver conmigo en este momento. Oye, Ma, ¿cuál es el plan? ¿Qué haces allá arriba?
arriba. Reviso el equipaje de la gente. ¡Oh! ¡Soy la mascota de una perversa corporación! ¡Bájate de ahí! Tenemos que ser discretos hasta llegar a Seattle para contarle al mundo el plan para destruir Springfield. No sé si deban hablar tan fuerte. Ay, Lisa, no creo que el gobierno escuche las conversaciones de todo el mundo. Agencia de Seguridad Nacional. Hablo sobre su pizza para amantes de la carne. Me gusta la carne, pero no sé si puedo amar de nuevo. Tú cuelga primero. No, tú cuelga primero. Está bien. ¿Me colgó? Pero somos fugitivos. Deberíamos ser discretos hasta llegar a Seattle. ¡Oigan todos! ¡Encontré algo! ¡El gobierno encontró a alguien a quien buscaba! Más allá del humor, esa política que comenzó durante el gobierno de Bush continuó durante el gobierno de Barack Obama. Los chistes también se hicieron durante la gestión de Obama. Se tomaban con humor cuestiones de espionaje interno que eran cada vez más palpables. Sin embargo, puede los Estados Unidos decir, tan mal no nos fue. La caza que hicieron de los líderes de Al-Qaeda fue quirúrgica hasta llegar a la muerte de Osama Bin Laden durante el gobierno de Barack Obama, en una operación que nadie se enteró ni dónde estaba, simplemente nos comunicaron a todo el mundo, murió Bin Laden de esta forma, y acá tienen las pruebas. El servicio de inteligencia norteamericano funcionó. Ahora, en la actualidad, ¿tenemos riesgos en Argentina? Sí, todo parece indicar que sí. ¿Tenemos antecedentes? Sí, tuvimos atentados internacionales. Hasta el atentado de las Torres Gemelas, el récord del mayor atentado internacional de toda América lo tenía Buenos Aires por el triste hito del atentado contra la Mutual Israelita Argentina, contra la AMIA, el julio del año 94. Teníamos ese récord. Desde entonces es algo obvio que la Argentina es un blanco terrorista porque ya lo ha sido y porque puede serlo tranquilamente. Y no me quiero imaginar, por esto pienso bien, la cantidad de veces que pudimos estar en riesgo y nunca lo vamos a saber gracias a la tarea de los servicios de inteligencia. Ahora el tema es, ¿qué otros usos se les puede dar a los servicios de inteligencia? Ahí es donde ya empieza a ponerse un poquito más engorroso el asunto, por tradición en Argentina, en los Estados Unidos y en todo el mundo, cuando hay presupuesto para manejarlo de forma indiscriminada. Para charlar de este tema y echar un poquito de luz al respecto, es que en el próximo bloque vamos a estar charlando con el doctor Hugo Alconada Mon. No se lo pierdan, acá, por el canal de la ciudad. Ya venimos. Es más complejo, ya nos metemos de lleno con el tema, con nuestro invitado. Hoy nos damos el lujo de recibir a Hugo Alconada Mon. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Gracias por recibirme, Nico. Un placer, y lo presentamos de la siguiente manera. Hugo Alconada Mon es abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en Artes Liberales de la Universidad de Navarra, actualmente es prosecretario desde hace varios años de redacción en La Nación, obtuvo entre numerosos premios un Pulitzer al integrar el Consorcio Internacional de Periodistas que investigó y dio a conocer el caso Panama Papers a nivel internacional. Digo entre varios premios porque el listado de premios es extenso, intimida un poquito. Pero bueno, vamos con la pregunta inicial. Los servicios de inteligencia son necesarios a nivel mundial, al menos todos los países te plantean una necesidad desde un punto de vista que uno le dice, sí, tienen toda la justificación del mundo. Pero al mismo tiempo no puede ser público lo que hacen y dejan de hacer. ¿Hay forma de poder ejercer algún tipo de control y transparencia dentro de ese secretismo? Es muy difícil. Una de las variantes a través de, como nosotros también en los temas de investigación, el dinero. ¿En qué estás gastando? Entonces, ¿debe permanecer cierta área de los servicios de inteligencia bajo cierta opacidad? Sí, pero aún así hay que tratar de controlar lo que se pueda. Pero podría decirte si que yo necesito una
buena porción de una partida presupuestaria para comprar equipamientos que no quiero que otros países sepan que yo tengo. Eso es correcto, pero al mismo tiempo, supongamos que vos me dijeras eso y sos el jefe de inteligencia, y yo soy miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia, soy un senador de la Nación, yo te Sí. diría, yo también estoy sujeto a las leyes del secreto de Estado. Mostrame en qué estás gastando, yo soy tu fiscalizador. Yo también estoy sujeto, y si yo llego a cometer un error, me vas a tener que acusar, me vas a querer acusar, y me podés acusar de traición a la patria. Ahora mostrame en qué gastás. Ok. Ahora, voy al historial de la Argentina Eso es otra historia. y me encuentro con que o puedo ser muy naif o puedo hablar de, en determinados momentos de la historia argentina, cómo es que la bicameral no sabía, la bicameral de turno, o sea, miembros del Senado de turno y miembros de diputados de turno, no sabían de determinados manejos. O sea, sin ir más lejos, no sé, la Banelco. A ver, vamos sobre ese eje. Lo que tenemos es, en teoría, el Servicio de Inteligencia del Estado, SIDE, debería estar bajo el control, por ejemplo, de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los organismos de inteligencia y actividades de inteligencia. ¿Y por qué remarco el en teoría? Porque como vos bien decís, en la práctica hubo múltiples periodos desde el retorno de la democracia, ni te digo durante la dictadura, en los cuales esos supuestos controles resultaron insuficientes o inexistentes. Ejemplo, porque el que presidía la Comisión Bicameral de Inteligencia era alguien del propio gobierno, entonces no convocaba las reuniones, entonces hubo periodos enteros en los cuales la comisión ni siquiera se reunía para ver qué hacer. Primero. Y segundo, hay otras ocasiones en las cuales cuando la comisión bicameral está presidida por alguien de la oposición que no tiene presupuesto. Y entonces decís, bueno, pero los senadores se pueden reunir igual, y los diputados, porque son 14. Sí, pero cuando tenés que hacer tareas de fiscalización en concreto, y vos necesitas contratar, por ejemplo, asesores especialistas en estos temas, ¿sabes cuánto es el máximo que hoy se le puede pagar a un asesor de la Comisión Bicameral de Inteligencia? Ni idea. 500.000 pesos de bolsillo. Entonces, ese eventual experto o experta te va a decir, fenómeno, pero yo puedo decir part-time, porque yo tengo que llegar a fin de mes. Con lo cual, sí, contá conmigo en los tiempos que yo te pueda dar. El resto tengo que, eventualmente, si soy abogado, patear tribunales para llegar a fin de mes. Y entonces ya empezás a hacer no lo que querés, sino lo que podés. Cuando uno habla de servicios de inteligencia a nivel internacional, se encuentra con, bueno, obviamente presupuestos desmesurados en los países del top 5, que siempre son los mismos, aunque vayan cambiando de denominación. ¿Esos controles existen? Olvidémonos de Rusia y China. Hablemos de Estados Unidos, Israel, Reino Unido. Tienen los mismos problemas. Y eso es un flagelo. Y de hecho, sabemos de distintos episodios que han ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos con la CIA, desde tiempos atrás de experimentos con químicos entre la población sin pedir autorización a la población. Hay documentales que lo muestran. E incluso en tiempos más recientes, recuerdo por ejemplo en tiempos de George W. Bush, con escuchas telefónicas sin intervención de un juez federal competente dentro del territorio norteamericano, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con otro servicio de inteligencia alrededor del mundo. ¿Sí? Te puedo hablar del israelí, el Mossad, el BND alemán, el MI6 británico. Acordate también, el SEBIN en España ha tenido también varios episodios, por ejemplo el Grupo GAL y demás, han tenido episodios. Porque los desafíos de lo que estamos hablando, en definitiva, Nicolás, es lo que Norberto Bobbio, uno de los más grandes politólogos, yo creo, de los últimos 100 años, él hablaba de o el criptoestado o el sotogoverno, que es ese tramo del Estado que está por debajo de la superficie, y al estar por debajo de la superficie es difícil de controlar, porque precisamente pasa por debajo de los radares, porque pasa oculto, y cuando vos querés pedir explicaciones te dicen, pero eso no podemos contar demasiado, e incluso a nosotros también nos pasa, Nico, que nosotros hay muchas cosas que no podemos contar. A ver, una de nuestras tareas como periodistas en ocasiones es definir qué no se publica, sea porque podés exponer a una fuente y ponerla en riesgo o laboral o de vida, y entonces no podés publicarlo porque lo expondrías, aun si ocultaras su nombre.
Si eso lo saben 2 personas y vos hablas de off the record, igual son 2 personas. Esas 2 quedan marcadas. Y me pasó también otro episodio similar con Wikileaks, que había mucha gente que nos reclamaba, ¿por qué no publican todos los cables? ¿Y por qué no publican toda la información secreta? Por Y, responsabilidad. exacto. Entonces, nosotros teníamos acceso a los cables secretos que abordaban una operación de contrainteligencia en la Triple Frontera, y en esa operación de contrainteligencia para tratar de prevenir un atentado en la Argentina, aparecían los nombres de los reales y falsos de los agentes encubiertos desplegados en la Triple Frontera. Si nosotros publicábamos eso, primero, ponías en riesgo de vida a esos agentes; 2, volabas en pedazos toda esa operación encubierta que llevaba años; y 3, ponías en riesgo la seguridad de Argentina, Paraguay y Brasil. Es decir, por razones de seguridad nacional no se puede publicar. Entonces, claro, hay mucho que al final no termina saliendo a la luz porque no puede salir a la luz. Me acabas de dar el pie ideal para tratar de mostrar cosas positivas, ¿no? Porque siempre que hablamos de inteligencia es temores o cosas más bien oscuras. Primero, hay un caso muy famoso de alguien que en una disputa política mostró un rostro que no debía mostrar y dio un nombre que no debía dar y se tuvo que ir de la función pública. Hablo de Gustavo Vélez en el año 2004, 2005. Exactamente. Mostró la cara de una persona que no debía mostrarse. Siendo ministro de Justicia, mostró el rostro del jefe de contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Que era secreto de Estado. Correcto. Se tuvo que ir de su cargo y se comió una causa judicial. Es un delito. Pero acabas de mencionar que, bueno, como periodistas tomaron conocimiento de un operativo, tuvieron que decidir, no, esto no lo blanqueamos, con lo cual nos encontramos con que sí, efectivamente hay operativos que funcionan y no quiero hacer el paralelismo con Hombres de Negro, pero Hombres de Negro decía, si supieras ¿por qué la gente no sabe? Si supieras la cantidad de veces por día que la Tierra está en riesgo, nadie podría vivir. ¿Qué tan en riesgo están los países cada vez que te metes en cuestiones de inteligencia y decís, wow, están laburando todo el tiempo, permanentemente, para evitar problemas mayores? Mucho. A ver, vos tenés que la tarea principal de una Secretaría de Inteligencia del Estado, organismo de inteligencia, es prevenir riesgos, sean internos o externos, para la nación. ¿Sí? Esto como principio. ¿Eso qué conlleva? Vamos a la práctica en la Argentina. El riesgo de un tercer atentado. Es tratar de evitar un tercer atentado en Argentina. Ya vivimos esto, así que para nosotros no es algo teórico. 92 y 94. Y además, en un contexto en el cual el presidente Javier Milei ha expresado la afinidad de la Argentina con los Estados Unidos e Israel a su vez ahora está en pleno conflicto, tanto en territorio palestino, Gaza, como también con Irán, no podés descartar que, a su vez, teniendo la Argentina la comunidad judía más grande de América Latina, que Irán eventualmente o un grupo terrorista marque a la Argentina otra vez como sujeto de riesgo. Entonces, en ese contexto, es válido, es bienvenido que el servicio de espionaje argentino esté atento y desarrollando esas tareas. Y eso también puede ocurrir, por ejemplo, con crímenes no de ese nivel, pero que puedan poner en riesgo a la nación o a sus instituciones. Ejemplo, que dado que Rusia ya ha mostrado los intentos por manipular las elecciones en Estados Unidos, en Francia, en Rumania, es decir, estamos por tener elecciones en la Argentina, ya estamos teniendo, no puedo descartar como hipótesis de riesgo que Rusia también entiende manipular e influir en las elecciones argentinas. Entonces, desarrollar tareas para tratar de detectar y eventualmente evitar ese tipo de manipulación es bienvenido. Ahora, el punto es cuando en vez de avanzar sobre esos ejes, avanzar sobre lo que está prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional, que es, por ejemplo, el desarrollo de tareas de inteligencia interna cuando no se justifica. Ahí sí hay un problema. Que se hace igual. Sí. A ver, aclaremos. ¿Puede hacerse tareas de inteligencia interna? Sí, siempre que tengas hipótesis de delitos o tengas autorización judicial. ¿Sí? Hipótesis de ilícito. Por ejemplo, decir, mira,
ya tenemos un grupo, como en los 90 era el grupo Quebracho, que de manera recurrente iba a movilizaciones, quemaba automóviles, hacía violencia y distintos episodios. Entonces, ya como hipótesis de conflicto tenemos un grupo complejo, complicado. Entonces, desarrollar tareas de inteligencia sobre ese grupo, decir, ¿es válido o no es válido? Como hipótesis. Ahora, lo que está vedado por la ley de inteligencia argentina es hacer tareas de inteligencia sobre grupos porque son simplemente grupos religiosos, políticos, donde decir, voy a investigar al grupo elegido, el partido radical o el partido peronista o el grupo kirchnerista o el grupo pro o el grupo lo que sea, simplemente porque es el pro. No, eso está prohibido, no podés hacerlo. Ahora, nosotros somos de tener instituciones que fueron copiadas en parte a las que funcionaron en los Estados Unidos y después en algunos casos se van emparchando, se van adaptando, muchas veces para mejor, otras veces quedan para peor. Un ejemplo tristísimo, el Consejo de la Magistratura. Lo copiamos del modelo francés, pero le metimos al chimichurro argentino y salió cualquier cosa. Exactamente. Exactamente. Ahora, en servicios de inteligencia también se copió más o menos para la misma época tener una central de coordinación de inteligencia. El tema es que la Argentina iniciaba un camino de dictaduras, mientras que en Estados Unidos no. Ahora, si en Estados Unidos se aceptó dentro del escándalo, bueno, es un escándalo, pero sí, sabemos que nos espían a todos, quedó instalado. ¿Qué clase de garantía o de seguridad te queda más que la aceptación? O sea, ¿podés hacer algo o decir, bueno, ya está, es lo que hay? El desafío allí es cómo impulsamos, por ejemplo, una comisión bicameral de inteligencia donde estén los que tienen que estar, es decir, los que más conozcan sobre esto. Por ejemplo, legisladores que antes trabajaron en la Secretaría de Inteligencia del Estado y que entonces por su experiencia previa, entonces te puede gustar o no, pero por ejemplo un Oscar Parrilli te puede no gustar, pero fue titular de la AFI. Rodolfo Tedelade te puede no gustar, pero fue el número 2 de la AFI. Y lo mismo si fuera, vamos para el otro lado, como si fuera un Miguel Ángel Toma, un Juan Bautista Joffre. Entonces decís, mira, hombres y mujeres, Cristina Camaño, que fue interventora de la AFI, y por ahí que estuviera allí. Y que entonces, siendo miembro de la oposición, te puedo estar controlando porque ya sé por dónde me podés estar engatusando. Entonces, como sé por dónde me podés engatusar, yo a su vez te puedo saber cómo controlar. Entonces, primero, sería bueno tener a los que más saben dentro de la comisión. Segundo, darle un verdadero presupuesto para que a su vez esos expertos puedan convocar a su vez a analistas y asesores que a su vez sepan, por ejemplo, a ver, tráeme el presupuesto y tráeme las partidas y a ver, y empezar a controlar. Y tercero, también tenés que tener voluntad política. Entonces, voluntad política, que significa, eventualmente, no me está dando explicaciones, la comisión bicameral tiene facultades por ley, es decir, nos presentamos en la CIDE y tienen derecho a entrar a la CIDE, no le pueden bloquear el acceso y decir, abrime esa puerta, mostrame lo que tenés adentro de ese placar, mostrame lo que tenés en esa bóveda, mostrame lo que tenés en esta computadora. Tienen los derechos, al punto de decir, después lo quieren hacer. Pero ellos pueden constituir la comisión dentro de la CIDE y empezar a decir, tráeme a tal, tráeme a tal, tráeme a tal. Antes de meterme en cuestiones más internacionales, para que no se me olvide, con los cambios tecnológicos brutales de los últimos 20 años, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que mostraron una cámara cocodrilo y era, qué locura. Y hoy la compras por una aplicación que te llega a tu casa por 2 monedas. La bestialidad de recursos tecnológicos que fueron surgiendo en los últimos 20 años, ¿la ley sigue estando en funciones o quedó absolutamente vetusta? No, ni una ni otra. La legislación argentina se ha ido reformando y actualizando. No está tan atrasada y en parte te diría que algunos de los aspectos de la nueva CIDE intenta mantenerse al ritmo de los avances. Entonces, fíjate que ahora vos tenés la Secretaría de Inteligencia del Estado, pero que a su vez está dividida como en 4 ejes, ¿sí? Entonces, uno de estos ejes aborda todos estos desafíos tecnológicos de última generación, o lo intenta al menos. Vamos a dar un ejemplo clarito, ¿te parece?
Todavía hoy nosotros hablamos, me pincharon el teléfono. ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene? El pinchar el teléfono era cuando uno tenía el teléfono de línea con el cable, y el cable a su vez lo que se hacía era 2 pincitas. Cocodrilos. Exactamente, los cocodrilitos, y te ponías a escuchar. Ya después vino la dinámica, por ejemplo, de las antenas. Es decir, vos cuando tenés un teléfono celular, lo que hace, tu teléfono funciona porque vos tenés relativamente cerca una antena de telefonía celular que se conecta entre la antena y el teléfono, y eso te permite hablar por teléfono, ¿sí? Se llaman celdas y demás. Ahora, una de las avanzadas tecnológicas era el moverte, por ejemplo, con una valijita, una combi, una valija, da igual, pero que vos te ponías más cerca y además le dabas más potencia a lo que tenías en esa valijita, y tenías una mini antenita para poder captar el teléfono que a vos te interesaba. Entonces ya no necesitabas pinchar nada. Con poner una antena con más potencia, más cerca del teléfono que vos te querías agarrar, ya está. Y ya ahora ni siquiera eso es necesario. Porque vos ahora podés avanzar, por ejemplo, no es un virus, pero es algo, vamos, para que se entienda, imaginemos que fuera un virus. Se llama, por ejemplo, hay uno que se llama Pegasus. Y que el Pegasus te mandan un correo electrónico o te mandan otro tipo de mensaje que vos ni siquiera tenés que hacer doble clic en un PDF, nada. Y si vos lo recibís, estás cocinado. Todo lo que tengas adentro queda absorbido. Y vos, entre otras cosas, dicen que vos tenés que apagar el teléfono, y entonces si lo apagás tienen que volvértelo a infectar. Y vamos a complejizarlo todavía. Hay veces en las cuales ni siquiera necesitas tomar el teléfono. Estoy dando distintos ejemplos, lo estoy haciendo muy largo, voy a hacer lo último. Para que nadie pueda dormir. Dale. Sí, que es lo que se llama el metadata. Ya hay momentos en los cuales vos no necesitas saber qué hablé yo con alguien. Ya con saber que vos y yo nos comunicamos, si eventualmente quisieran saber quiénes son mis fuentes, y vos decís, mirá, yo ya detecté que Hugo habló con Nicolás. Y vos decís, bueno, ni siquiera vamos a entrar en las conversaciones, las llamadas entrantes y salientes de Alconada o de Nicolás o de quien fuere. Lo que buscan en el metadata es qué antena de telefonía conectó a Hugo y quiénes están cerca y eventualmente. Entonces vos podés decir, mirá, Hugo y Nicolás coincidieron un determinado viernes a tal hora en tal antena y después se separaron. Es decir, hipótesis posible. ¿Es que Hugo y Nicolás estuvieron juntos? Ya está. Bueno, vamos a dormir muy, muy, muy cómodos hoy. Te llevan a cuestiones internacionales. Planteaste la hipótesis de conflicto número 1, que tiene toda la lógica del mundo, sobre todo con... Prevención de un atentado. Previsión de atentados, ¿no? Previsión de un tercer atentado, que es un fantasma que tenemos hace mucho tiempo, sobre todo de que los principales señalados por el último atentado en la AMIA ejercen el poder en Irán desde hace muchos años. Y el contexto actual. Y en un contexto Medio actual, Oriente. Es una gran hipótesis. Sacando esa cuestión, cuando uno ve lo que pasó con los espías rusos en Argentina, se empieza a preguntar, ¿nos creemos poca cosa a nivel internacional y somos mucho más de peso de lo que realmente somos? Porque todo depende de por qué gastas tanta plata, tiempo, dinero y recursos humanos en mi país. Nuestro peso es relativo. A ver, por un lado, integramos el G20. La calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires y otros centros urbanos es muy buena. Para los que quieren desarrollar una leyenda, este país es fantástico. Y al mismo tiempo, para tampoco caerle tan encima a los servicios de inteligencia argentinos, también es cierto que estás hablando de lidiar con un servicio de espionaje de élite. Entonces, ahí se combinan múltiples factores. A ver, el ejemplo que vos diste de, por ejemplo, los 2 espías rusos, que es esto del libro, ¿no? Los 2 espías rusos que estuvieron en la Argentina entre 2009 y 2022. Ellos vinieron acá a construir lo que se llama en los servicios, se llama la leyenda. Ejemplo concreto. Si vos sos israelí, ¿podés entrar a Irán? No. Entonces, el israelí lo que tiene que hacer es irse a un tercer país, construir lo que se llama la leyenda. Eventualmente, supongamos, Colombia. Entonces, te vas a Colombia, trabajas en Colombia, estudias en Colombia, te casas en Colombia, pibe colombiano, empresa colombiana, documento colombiano, pasaporte colombiano. Y te vas a Teherán como colombiano exportador de café. Y entonces, mientras que vendés grano de café, tenés las reuniones que a vos te importan para después reportar a Tel Aviv. ¿Sí?
Esto lo hacen los israelíes, los cubanos, los estadounidenses, múltiples agencias alrededor del mundo. Entonces, para los rusos, la Argentina y otros países de América Latina les dieron una oportunidad para construir eso. ¿Por qué? Porque antes utilizaban Canadá. Canadá tuvo un caso muy famoso, es el caso de los Foley, elevaron los estándares de seguridad, aumentaron los controles para entrega de pasaportes, complicaron el acceder a esa leyenda vía Canadá. Entonces, hoy América Latina y otras regiones ofrecen esas ventajas y oportunidades a servicios como Rusia. Entonces, espías de este tipo, nosotros sabemos que hay. De memoria te lo digo, en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Cuba y México. Ejemplo, New York Times, yo esto cuento la historia de los dos acá en Argentina. Estamos hablando del libro Topos, el último libro de, Sí. de Hugo Alconada. Bueno, ya tiene un par de meses Sí. circulando. Y yo abordo la historia de estos dos espías rusos que dieron vuelta por la ciudad de Buenos Aires y demás. El New York Times acaba de revelar hace semanas la historia de 9 espías de este tipo en Brasil. Y te puedo seguir dando ejemplos de otros. En Uruguay había. Se llamaba Juan Lázaro, hincha de Peñarol. ¿Qué querés que te diga? Sí, porque hay veces que la gente se olvida que de Americans en realidad es la concentración de un montón de casos reales y que la oficina S existió. Es que la realidad hay ocasiones en las cuales supera la ficción. Entonces, te voy a dar un ejemplo de por qué estábamos hablando de un nivel de élite global. Estos espías que estuvieron, por ejemplo, en Buenos Aires, integraban el SBR, Servicio de Inteligencia Ruso para el Exterior, que es el heredero de la KGB, ¿Sí? que es el heredero de la Checa, en un programa que se llama de espías ilegales que lleva más de 100 años. Viniendo para acá, hablaba con el otrora embajador argentino ante Estados Unidos y Suiza, el doctor Guillermo González. Él me contó, viniendo para acá por teléfono, porque a mí me lo contó como anécdota otro diplomático, lo llamo muy breve, pero porque se van a reír a carcajada cuando termine. Lo llamo y le digo, embajador, ¿usted es cierto que lidió con un...? Y me hace la cuenta, y el cuento es así, 1952. Y ahora te estoy hablando, 1952. Nacía la Guerra Fría. Perú. Él, 25 años, 26 años, y está en una serie de apes, cócteles, y se hacen amigos con distintos. Uno de los que se hace amigos en esos circuitos diplomáticos en el Perú, un teniente de navío ruso que hablaba argentino, porteño mejor que vos y yo. Y la Y le salía mejor que a vos y a mí. Entonces, que sí, que va, un encanto, decía, un encanto, y le traía flores a nuestras esposas, todas nuestras esposas fascinadas con él, bailaban tango y todo, no de qué, y al 18º reunión, 18º martini, como que vos sabés, porteño mejor que nosotros. Respuesta del teniente de navío ruso, porque a mí me entrenaron para hacerme pasar por, eventualmente, argentino y hacer tarea de espionaje en Argentina, pero finalmente, como Rusia, la Unión Soviética, en vez de mandarme a la Argentina, me mandaron a Perú. Y dice, pero para armar la fachada, la leyenda mía, yo me sé de memoria las formaciones de Racing de toda la historia. Entonces vos le preguntabas y decía, formábamos con el Chango Cárdenas, Waldo Fillol, y empezaba a tirarte los jugadores. Y vos decías, bueno, a ver, Racing 1951, pum. Mira, Racing 1950, pum. Ese nivel de élite. Estás hablando de expertos. Nico, los espías rusos tienen prohibido hablar en ruso incluso cuando tienen sexo. Y vos decís, Hugo, ¿cómo sabés eso? Me da miedo preguntarlo, pero No, ¿cómo no. sabes eso, Hugo? Porque hubo un operativo previo del FBI en los Estados Unidos, 2010, el operativo Ghost Stories, historias de fantasmas, que detienen a distintas parejas sospechadas de ser rusos, todo el mundo a tribunales. En Estado de Derecho, en Estados Unidos, tenés que mostrar al FBI tus pruebas en contra de los sospechosos. Y entre otras cosas, habían pedido autorización a un juez para plantar micrófonos en las casas de las distintas parejas sospechosas. Y engancharon a una de las parejas que en el momento de mayor intimidad hablaban en ruso. Como las audiencias son públicas en los Estados Unidos, diplomático ruso tomó nota, reportó a Moscú, Moscú a su vez
a toda la siguiente generación de espías, le dijo, ustedes estúpidos, próxima vez que salgan al exterior, cuando tengan sexo, ni siquiera cuando en el momento de mayor intimidad van a hablar en ruso. ¿Entendieron? Continuemos. No, sí. Continuemos con total tranquilidad. Eh, ¿Cómo terminamos hablando de Racing y de sexo? Es más complejo. es bastante más complejo. ¿Cómo se sigue? Yo trato de pensar que, y eso a la vez me angustia, que cuanto más se sabe de servicios de inteligencia es porque más en conflicto está el mundo, ¿no? O sea, me explico. Las mayores tramas de intrigas, idas y vueltas y tráficos de información están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y después viene todo el culto al espionaje a través de la seriedad y qué bonito James Bond y Misión Imposible, hasta Los Vengadores y desde el humor con el superagente. Pero el mundo era un quilombo. Después de los 90 para acá, si te enterabas de algo de servicio de inteligencia es porque fallaron. Acá y en el mundo. De golpe, empezar a escuchar de vuelta tanto trabajo en todas partes, ¿es síntoma de que se está cocinando algo peor o también tienen algo de culpa en los conflictos? Tiene algo que ver. Pues estás hablando de un mundo convulsionado, un mundo donde el número de conflictos en todo el planeta va aumentando, donde los escenarios bélicos se van también en aumento. Entonces, si vos y yo hubiéramos leído hace 4 años el tuit que el vocero de la Cancillería china envió diciendo, si Trump quiere guerra de cualquier tipo, estamos listos. Incluso la palabra war, pues la escribió en inglés, vos y yo hubiéramos dicho, eso no puede ser, eso debe estar trucado, eso no es posta, eso es un engaño, es una fake news. No. El vocero de la Cancillería china le respondió a Trump diciendo, si vos querés guerra, nosotros nos la bancamos. O sea, cuando vos ya tenés ese umbral retórico, todo lo demás es posible. Entonces, un escenario donde vos tenés Rusia invadiendo Ucrania, todos los servicios de inteligencia occidentales se activaron diciendo atentos a las operaciones de inteligencia que podamos tener, atentos a las redes de espionaje que podamos tener. Incluso dentro de Ucrania para tratar de boicotear infraestructura ucraniana, pero también fuera de Ucrania para eventualmente debilitar nuestras infraestructuras, poner en riesgo nuestros recursos naturales. Y ahí es donde a su vez empieza a cobrar relevancia que los servicios de inteligencia, no solamente en las principales potencias, sino también en la Argentina, tengan que aumentar su presupuesto, sus actividades, porque los escenarios de conflicto aumentan. A ver, en el caso de Argentina, vos tenés el riesgo de un tercer atentado, el riesgo de, por ejemplo, el avance de, por ejemplo, clanes criminales que puedan venir de Brasil, como el primer Comando Capital, el riesgo que puedan venir de Perú, de Paraguay, de Bolivia, con temas de narcotráfico, trata de personas, pederastia, el escenario de conflicto que te puede generar la hidrovía. Después vos tenés también, como decíamos antes, los riesgos de influencias en procesos electorales como lo que ya ha mostrado Rusia en nuestros países. Entonces, empezás a sumar y vos decís, sí. Ahora, a su vez, ¿cuál es uno de esos riesgos? Y te abro otro capítulo inquietante, que es que los gobiernos de turno, cualesquiera fuera, será amarillo, rojo, azul, me da igual, aproveche esos escenarios de riesgo para también hacer algunas actividades que no debería. Entonces, así es como terminamos viendo que durante el kirchnerismo ocurrieron ese tipo de espionaje interno, durante el macrismo también con el grupo Super Mario Bros. Y ahora con Javier Milei, que yo vengo de revelar la existencia de un plan de inteligencia nacional que es tan ambiguo que te entreabre la puerta a desarrollar tareas de inteligencia ilegal, incluso sobre lo que Javier Milei denomina econochantas. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con las prioridades de inteligencia nacional? Nada, pero le conviene a Javier Milei. Hay como un teorema de Bagrini al revés, ¿no? O sea, todos prometen o hacen alusiones a cerrar o reducir el poder de los servicios de inteligencia, pero cuando llegas y te encontrás vos con esa situación de qué bonito acceder a esta información, ¿por qué lo voy a cerrar? Las tentaciones son tan grandes. Te hago la última.
lamentablemente la última, porque podremos seguir. ¿Cuánto hay de ridiculez en la mayor teoría conspirativa y cuánto hay de estupidez? O sea, ¿cuánto podemos llegar a decir, no, bueno, esto realmente fue espiado a esta persona y en realidad fue un torpe total? O sea, ¿cuántos casos, perdón, Dante última, cuántos casos te encontrás con que, bueno, acá los servicios de inteligencia ahí se la dejaron servida o no tuvieron nada que ver? ¿Cuánto hay de mentira y de fascinación? Y es muy difícil cuantificarlo por una cuestión de que como precisamente estamos hablando de tareas que suelen ocurrir por debajo de la superficie, es difícil. Es como, tengo si querés como dos aproximaciones a esto. Uno, a la luz del libro que escribí, Topo, donde la realidad supera la ficción. Y yo te digo, mira, a la luz de esto, cualquier cosa es posible. Y el propio Vladimir Putin alimenta eso de que Sí. cualquier cosa es posible. ¿Por qué? Porque cuando retornan a Moscú estos espías, él podría haberlo sentido y expuesto al mundo como una derrota. Es decir, me engancharon a los míos, y él, por el contrario, lo da vuelta y lo convierte en una operación de propaganda política Los de recibe. bienvenidos, abrazo, flores, ustedes son mi élite. Pues sí, pero ¿por qué lo hizo? Porque a su vez, cuando vos lo estabas viendo por televisión, mirabas así, uy, si estos fueron, ¿cuántos otros puede haber dando vuelta? Ujú. Entonces, esa es una jugada de Vladimir Putin. Entonces, esto como variante. Ahora, también es cierto que hay mucha gente que cree que los servicios de inteligencia son omnipresentes y omnipotentes y que entonces estamos todos bajo vigilancia y todos estamos bajo control. Y entonces hay mucha gente además que me dice, "Bueno, esto no es para hablarlo por teléfono y estás hablando de para ahí un señor o una señora que no creo que estén bajo vigilancia y lo que te quiere contar no es tan sensible". Y aún así, voy a decir, mira, para dejar a esa persona más tranquila, sí, por supuesto, juntémonos cara a cara, me tomará 15 minutos más, pero bueno, listo, usted la deja más tranquila. Y yo a su vez cumplo con mi deber de proteger a las fuentes a toda costa. Avancemos. Pido disculpas a la producción, pero por una pregunta más, porque Dale. no puedo evitarla. Periodismo y servicios de inteligencia. ¿Cómo haces para detectar que te están operando? Para No. saber si te están operando. ¿Cómo haces para mantener la ética o el curso sin intervenciones? A ver, uno de los mejores consejos que me dio un veterano periodista del diario, Lito Vega, fue mantenerte alejado de la CIDE y sus derivados como si fueran la peste. Pero si no lo sabes. Entonces, a su vez allí yo procuro, en términos generales, mantenerme alejado de la CIDE todo lo que puedo. La CIDE y todas esas cosas, ¿sí? Las consultoras privadas que hacen esas cosas. Y cuando yo detecto algo así, automáticamente me levanto y me voy. Me voy de las reuniones, corto las comunicaciones, no tengo ganas. Después, que hay gente que me puede aún así esconderme que es de la CIDE o de cualquier otro servicio y me está tratando de operar, sí. O sea, todo el tiempo nos tratan de operar a vos y a mí, nos tratan de vender cambiada de determinada información para que nosotros perjudiquemos a determinada persona, o nos tratan de mandar pescado podrido para que nosotros pisemos al palito para después desmentirnos. Y ese es parte de nuestro trabajo, de tratar de descular, decir, a ver, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién perjudica esto? ¿Cuánto de lo que me está diciendo es cierto? ¿Cuánto no? ¿Cuánto me puede estar operando? Y en parte, esto de las dos fuentes independientes entre sí antes de publicar, no es un caprichito de un profesor de deontología periodística que un día se levantó así de la cama y dijo, buenos días, a partir de ahora son dos fuentes independientes entre sí. No, es básicamente en este afán por tratar de contrastar los datos para verificarlos, para después publicarlos. Y eventualmente, si eso te puede tomar años, que te tome años. Y aún así, hay ocasiones en las cuales vos no vas a poder publicar. ¿Por qué? Porque supongamos que yo, Nico, tengo una determinada información sensible y yo reconstruyo que esa información, en esa reunión había 3 personas. Y lo que yo voy a publicar incomoda a una de las 3. Esa persona, aunque yo no publique los nombres, dice, lo que pudieron hablar con algo nada son estos 2. Es obvio, aunque yo no dé los nombres, porque nadie más sabe. Entonces, yo esa información no la puedo publicar porque pondría en riesgo las fuentes. Entonces, parte de nuestro trabajo todo el tiempo de determinar qué puedo publicar, cuándo, cómo, para proteger a la fuente
y evitar o reducir los riesgos de que me estén operando. Hugo, muchas gracias. Quedaron muchas cosas por preguntar, pero bueno, es Hugo Alconadamón. No necesita mayores presentaciones, compren su libro Topos, es una cosa tremenda saber que eso existe y yo lo despido a él, nos vamos a un pequeño corte y enseguida venimos con el último tramo de Más Complejo. Les voy a contar una historia que es una historia verídica y que por antigua que les suene cuando empieza a contarles, se van a dar cuenta que tiene mucho, pero mucha actualidad respecto de la percepción popular que puede haber frente a tareas que se hacen de forma subterránea. Casi 2 siglos antes de Cristo, mientras Roma estaba peleando el control de la península hispánica contra los lusitanos, el líder lusitano, Viriatus, vio que ya estaba perdido y totalmente perdido, envió 2 emisarios a negociar una suerte de paz con el procónsul romano. Estos tipos, cuando fueron recibidos por el procónsul, fueron agasajados durante días y aparentemente les prometieron el oro, el moro, todas las riquezas que quisieran a cambio de, bueno, un precio muy alto. Así es como murió Viriatus, asesinado de noche mientras dormía. La leyenda cuenta que cuando volvieron estas personas al campamento de los romanos, a decir, cumplimos con lo prometido, ahora ustedes denos todas las riquezas, el procónsul le dijo, Roma no paga traidores. ¿Qué pasó con estas personas? Nunca se supo, porque en realidad no hay registro histórico de que hayan vuelto al campamento romano. No hay registro histórico de nada de lo que pasó después de la muerte de Viriatus. Esa historia de Roma no paga traidores fue escrita unos 70 años después de ocurrido el hecho. No se sabe qué fue lo que ocurrió. Probablemente hayan seguido con su vida lo más campantes. El tema es que frente a la opinión pública, explicar cómo se conquistó la península hispánica y frente a la opinión pública explicar cómo se venció al líder de los lusitanos no podía quedar como que fue hecho a escondidas de noche mientras dormía. No podía quedar como que fue hecho, como se decía en aquel entonces, mediante intrigas, que era la forma antigua en la que se hablaba frente a lo que hoy diríamos un trabajo de inteligencia. Quedaba muy mal visto. Quedaba muy mal visto el hecho de que fuera a traición, a tal punto que tuvo que reescribirse la historia en aquel entonces y todavía usamos esa frase como si hubiera sido dicha alguna vez y hubiera existido. Roma no paga traidores. Nunca fue dicho. ¿Pagó a traidores o no los pagó? Nunca lo vamos a saber, pero que se utilizó la intriga para dar muerte a un enemigo de una forma que la sociedad no habría aprobado, es un hecho. Por algo se terminó mintiendo. Es una historia muy antigua, es verídica, pueden buscarla, ocurrió, y es una forma más de demostrarnos que, por un lado, mantenemos las mismas costumbres de toda la vida, puede ser, pero la indignación también se conserva desde siempre frente a las cosas que se hacen a escondidas o a veces a traición. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio de esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo por acá, por el canal de la ciudad. Los espero en la próxima.